Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Seguimos en nuestra unidad número 3, titulada Relaciones Humanas en el Teatro y la Literatura. Estamos revisando el tipo de texto dramático y en esta oportunidad los objetivos de nuestra clase, cierre de esta unidad ya, van a ser los siguientes: recordar aspectos del concepto y función de la tragedia, y vamos a conocer el concepto de catarsis y su uso en el teatro griego. ¿Vale? Ya tuvieron que adentrarse un poquito el concepto de catarsis, así que hoy lo vamos a ver más en detalle. Partimos, vamos a retomar un poquito de lo que ya habíamos visto con anterioridad y vamos a irnos a la definición, ¿cierto?, de el tipo o subgénero que estábamos revisando, que es la tragedia, ¿cierto? Estamos insertos dentro del concepto de tragedia. Como definición dijimos que la tragedia era un subgénero dramático en el cual la trama se desarrolla en torno a la vida de ciertas personas que se enfrentan con fuerzas superiores a ellas, las cuales se encuentran representadas por el destino, los dioses, reyes u otros seres humanos. En la tragedia, el dolor aparece como una forma adversa e irrevocable. O sea, es algo de lo que no podemos escapar y algo que es contrario a nuestros deseos y anhelos. Y el héroe siempre es derrotado por el mal, ¿cierto? Siempre es derrotado por este destino irrevocable. En muchos casos, el protagonista enloquece y comete locuras poco propias de él, las cuales suelen ser brutales y fatídicas, como matar a un ser querido o quitarse la vida. En este destino, esta definición nos va a servir mucho para comprender el concepto de catarsis. Y en cuanto a la función, nos vamos a quedar con esta, con una de las funciones que yo les destacaba dentro de las que vimos en la sesión anterior. El, este uso didáctico o función didáctica y moralizante de la tragedia tiene que ver con lo siguiente que aparece acá. Vamos a leer este párrafo completo. Desde la antigüedad, las tragedias se han usado para la enseñanza de valores como la moral, valores familiares, respeto a los dioses, gobernantes, a los padres, a la sociedad, así como las tradiciones, mediante el uso de ejemplos visibles en la literatura o en obras teatrales. Por ejemplo, en donde por una desobediencia o irrespetuosidad hacia un dios o a la moral, el personaje en cuestión dentro de la trama recibe un castigo que es producto de sus malas acciones o decisiones. ¿Cierto? En este caso, cuando nosotros leímos Edipo Rey, pudimos presenciar, ¿cierto?, este castigo que sufre por tratar de evadir el designio divino, termina cumpliéndose por completo la profecía, ¿cierto? Y ahora, adentrándonos en el concepto de catarsis y tomándonos de las ideas anteriores del concepto y función que vimos y acabamos de revisar, ¿cierto? Catarsis, aquí está la forma escrita de escritura en griego, ¿cierto? Era un término médico que quería decir purga, ¿cierto? Si buscan catarsis como término médico, tiene que ver con cómo el cuerpo reacciona y cómo el cuerpo elimina ciertos entes patógenos para el mismo, ¿cierto? Pero aquí lo estamos estudiando desde el lado de la literatura, ¿cierto? Es especialmente en las representaciones de la tragedia, del drama y del melodrama, puesto que en estos tres tipos de representación la catarsis es el objetivo del autor y la consecuencia de la situación que se plantea, ¿cierto? A través del sufrimiento de los personajes, los espectadores se identifican con ellos, se apiadan y se emocionan. Aquí el concepto fue acuñado principalmente por Aristóteles, ya sabemos que ya lo habíamos visto en la clase anterior, y nos enseña que la palabra juega un rol central en el ser humano, y diferenció tres tipos con tres razones distintas. La razón dialéctica, cuya meta es convencer con inexorabilidad y entrega la verdad, ¿cierto? Es convencernos y de una manera indudable, ¿cierto? Ineludible de aquello que se está entregando es la verdad, ¿cierto? Al realizar la catarsis nos damos cuenta de eso. Una razón retórica, cuyo fin es persuadirnos, ¿cierto? Al igual que convencernos con la característica anterior, la razón retórica nos persuade y produce en nuestra alma, ¿cierto?, tranquilidad y armonía. Y una razón trágica, cuyo objetivo es purificación, ¿cierto? La purga, como la denomina Aristóteles. En cuanto a la tragedia, dice con el recurso eh, a la piedad y al terror, ¿cierto? Logra la expurgación de tales pasiones. Catarsis, en Aristóteles, es la purificación psicológica por el terror y la piedad.
¿cierto? En otras palabras, el espectáculo, la obra de teatro, ¿cierto? La tragedia, debe producir en los espectadores sensaciones de compasión y terror, que los purifique de estas emociones a fin de que salgan del teatro sintiéndose limpios y elevados, ¿cierto? Y que su espíritu se sienta más ligero, ¿cierto? Con una alta comprensión de los caminos de los hombres y de los dioses. O sea, aquí van a salir más puros y más sabios de cómo deberían comportarse. Recordemos este carácter moralizante y didáctico, ¿cierto? De enseñanza de las costumbres, ¿cierto? Y cómo debería comportarse una persona en sociedad. El concepto de catarsis está relacionado con otros dos conceptos. Estos conceptos son phobos y eleos. El término griego phobos se traduce como terror, de aquí viene la fobia, ¿cierto? Se traduce como terror, ¿cierto? Miedo, pánico y espanto. Mientras que el término griego eleos se puede traducir como misericordia, compasión y piedad. En este sentido, la catarsis, ¿cierto?, va a ser la relación entre estos dos conceptos. ¿Cómo podría relacionarse el terror con la piedad, ¿cierto? El terror y la piedad son dos afectos que forman los extremos en la cadena sentimental humana, ¿cierto? Por un lado tenemos el terror y por otro lado la piedad. Se trata del terror ante lo inmenso, ¿cierto? Este terror ante lo que no podemos manejar, en el caso de la tragedia, el destino, ¿cierto? O este destino inexorable, y la piedad ante lo miserable, cómo nosotros nos sentimos ante la presencia de este castigo o designio divino. ¿Vale? Entonces es el enlace, ¿cierto? Cómo se relacionan estos términos de piedad y de terror. El terror se encuentra relacionado íntimamente con la piedad. En definitiva, lo que suscita la piedad, o sea, aquello que la motiva, aquello que la gatilla, es lo que se teme que podría ocurrirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces nos ponemos en el lugar del personaje, nos ponemos a pensar qué pasaría si a nosotros nos ocurriera algo similar. Y puesto que la piedad exige percibir la propia vulnerabilidad y la semejanza con el que se sufre, piedad y terror se experimentan casi siempre juntos. O sea, nos ponemos en el lugar y vemos que, al igual como el personaje que aparece en la tragedia, nosotros como seres humanos también somos vulnerables, somos susceptibles a que nos pueda suceder alguna tragedia como la que le aconteció a cualquier personaje que aparezca dentro de las tragedias. Pensemos en el caso de el Bodas de Sangre que leímos, pero también pensemos en Edipo Rey. ¿Cómo podemos nosotros entonces em, tener esta, cómo nosotros podemos identificar el terror en el personaje a través de nuestra propia vulnerabilidad? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería el desenlace de nuestra vida si nos ocurriera lo mismo? Y en eso se basa la catarsis. En eso se basa en el enlace de estos dos términos, ¿cierto? Phobos y Helios. Estos fobos relacionados con el terror, con el miedo que nos produce la situación en la que se encuentra este personaje, y por otro lado, la piedad que sentimos de su estado miserable. Ahora, cerrando ya, vamos a realizar una actividad que va a ser nuestra tercera nota, ¿cierto? De esta tercera nota que va a Siscol. Vamos a escoger uno de estos tres textos, que puede ser Edipo Rey, el que leímos anteriormente, ¿cierto? Antígona, del mismo autor de Sófocles, o Medea, del autor Eurípides. Están aquí, si ustedes pinchan los enlaces se van a encontrar con los textos en digital. Y vamos a realizar el siguiente trabajo. Aquí está la pauta de evaluación, ¿cierto? Es básicamente lo mismo que hemos estado viendo, cambian los indicadores de evaluación nada más. Y en este caso, a modo de trabajo de investigación, vamos a realizar lo siguiente. Para este trabajo deberá seleccionar una de las obras propuestas en la presentación. Luego de su lectura, deberá realizar un resumen de la obra leída. Ya tenemos un punto, partimos con el resumen de la obra leída en el que se aprecie cuál es la temática de la obra. El resumen tiene que contener cuál es la temática que se plantea en la obra, ¿vale? Además, debe realizar una breve investigación acerca del autor, su biografía y demás, que cómo es la literatura o cómo son las obras de este personaje en cuestión. Además, sumado a lo anterior,
deberás identificar en tu texto cómo están presentes los siguientes elementos de la estructura del género dramático. Aquí nos vamos al análisis de las clases anteriores. ¿Cómo está presente o cuál es el inicio, cuál es el clímax y cuál es el desenlace de la obra? ¿Cuáles son las acotaciones presentes en el texto con ejemplos e identificando su uso? ¿Cierto? ¿Cuántas acotaciones? 5. Vamos a reconocer 5 acotaciones dentro del texto. Y también, para finalizar, vamos a escribir un comentario acerca de cómo está presente el concepto de catarsis en la obra seleccionada. O sea, cómo está presente en la obra esta relación entre el miedo y la piedad, ¿cierto? Teniendo en cuenta las características que acabamos de ver. ¿Vale? Cómo está presente el miedo y cómo lo relacionamos con la piedad. Cómo nosotros nos podemos poner en la situación del personaje al cual está sufriendo, digamos, ese destino trágico. ¿Qué es lo que debe contener su trabajo? Biografía del autor, ¿cierto? Puntaje. Trabajo, obviamente, posee una descripción del periodo histórico al que pertenece la obra leída. Estamos dentro de la tragedia griega, así que tienen que incluirlo. El trabajo presenta un resumen de la obra, también tienen que incluir el resumen de la obra. La identificación de inicio, clímax, desenlace está presente con su puntaje. Las 5 acotaciones y su uso, ¿vale? También tiene puntaje. Un trabajo que presente se aborda una temática central de la obra, ¿cierto? Que el trabajo refleje esta temática central. Aquí me equivoqué, este número va arriba, pero lo corregimos una vez que ya les mandé el trabajo. Y un comentario que tenga coherencia, ¿cierto? Con el concepto visto en clases. Este concepto de catarsis tiene que tener coherencia con las características de la obra y tiene que explicarme usted cómo es posible advertir este concepto denominado catarsis en la obra que ustedes leyeron. ¿Vale? Así que eso básicamente va a ser nuestro trabajo. Sigue también el ítem de autoevaluación. No se olviden de completarlo. Me envían tanto el trabajo escrito como esta pauta de evaluación con el nombre de del nombre del alumno que va a enviar este trabajo. Recuerden que puede ser en parejas, así que ningún problema. Les mando un tremendo abrazo y cuídense mucho. Cualquier duda la resolvemos la próxima semana en nuestras clases consultivas. Nuevamente un fuerte abrazo y estamos viéndonos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien.